¿Qué tal, mis queridas crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este hermoso tutorial vamos a tejer a la princesita Anna de Frozen, una más para nuestra colección de princesitas en crochet. Y en este tutorial vamos a tejer lo que será la primera parte, donde haremos el vestuario. Vamos a tejer lo que será el vestido y las botitas. Recuerden que en los próximos tutoriales tejeremos el resto de nuestra princesa para finalizarla por completo. Así que eso sería todo. Pasemos con la lista de materiales que vamos a utilizar. Primero comencemos con el hilo. En mi caso he estado utilizando esta marca Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros aproximadamente y una aguja o ganchillo de crochet de 2 milímetros también. Esto varía según el grosor de hilado que ustedes vayan a utilizar. Y por aquí en la descripción les voy a dejar la lista de colores de esta marca por código de numeración. Les recuerdo que el color del cabello, que fue un castaño claro, utilicé otra marca genérica, ya que en Amigurumi Círculo no encontré esta tonalidad exactamente, pero igualmente les voy a dejar una muy parecida. Entonces los colores fueron azul oscuro o marino para la falda, color piel claro, azul turquesa para las mangas, un poco de negro para la blusa, mostaza para el cinturón. Para la capa o abrigo utilicé este color vino. Para este mechón utilicé un color crema natural, también sirve color blanco. Y este mismo lo utilicé para colocarlo en el reborde del ojito. Un poco de negro para las pestañas y cejas. Por último, para las flores utilicé en el tallo el azul turquesa claro y para los pétalos el color vino. Y bueno, esos serían todos los colores. Vamos a utilizar algodón siliconado o sintético para rellenar lo que será todo el cuerpo. Ojitos de seguridad, tamaño 10 milímetros. Una aguja lanera para coser algunas partes al cuerpo como el cabello y un marcador de rondas. Tijera y alfileres para posicionar el cabello sobre la cabecita. Y por último, un poco de rubor para colocarle en las mejillas a nuestra princesa y así darle el toque final de ternura. Eso sería todo. Por acá les voy a dejar las abreviaciones de algunos puntos en crochet que vamos a estar utilizando para tejer a esta princesita, ya que también voy a subtitular el patrón en pantalla. Y ahora sí comencemos a tejer. Vamos a iniciar tejiendo la blusa utilizando el color azul turquesa claro. Y vamos a iniciar tejiendo 27 cadenas. Una vez finalizadas, ahora vamos a realizar la primera ronda, la cual la vamos a tejer sobre las cadenas. Esta primera ronda la vamos a tejer en punto bajo. Así que voy a tejer el primer punto bajo en la segunda cadena a partir de la aguja. Y voy a ir tejiendo puntos bajos sobre cada una de las cadenas. Voy a tejer en total 26 puntos bajos, es decir, hasta finalizar toda la fila.
uno sobre cada cadena. Y como verán, aquí ya he finalizado. Continuamos con la siguiente ronda, la número 2. Tejemos 2 cadenas y giramos el tejido para tejer sobre la ronda anterior. Esta ronda la vamos a tejer en medio punto alto. Así que vamos a comenzar tejiendo 4 medios puntos altos, uno sobre cada punto. A partir de ahora vamos a tejer únicamente en medio punto alto. Una vez finalizados los 4 medios puntos, ahora vamos a realizar la manga, por donde va a pasar el bracito. Y para ello vamos a levantar 2 cadenas. Ahora vamos a omitir 5 medios puntos. Contamos 5 y en el número 6 tejemos el siguiente medio punto alto. Entonces, ahora vamos a tejer 7 medios puntos altos más. Es decir que contando el primero serían 8. Tejeremos en total 8 medios puntos altos, uno sobre cada punto. Y por aquí ya los finalicé. Ahora vamos a realizar la otra manga. Vamos a hacer lo mismo. Levantamos 2 cadenas y ahora vamos a saltar 5 medios puntos. En el número 6 continuamos tejiendo. Ahora vamos a tejer 4 medios puntos altos, contando el primero. Tejemos estos 4 y ya finalizamos la ronda número 2 con un total de 16 medios puntos altos. Sin contar las cadenas que levantamos. Si las contáramos tendríamos un total de 20 puntos. La cantidad que vamos a tejer en la próxima ronda, la número 3. Levantamos 2 cadenas y giramos el tejido. En esta ronda vamos a tejer entonces 20 medios puntos altos. Es decir que también vamos a tejer sobre las 2 cadenas que levantamos en las 2 mangas. Vamos a tomar la hebra adelantera de las cadenas y así vamos a ir realizando los medios puntos altos para que en la hebra trasera podamos tejer próximamente la manga de la blusa. Entonces, al finalizar esta ronda, la número 3, van a pasar a la número 4 y luego a la número 5. Hasta la número 5 vamos a tejer un total de 20 medios puntos altos en cada una de las rondas. No olviden realizar las 2 cadenas y girar el tejido al finalizar cada ronda. Como verán, aquí ya realicé mis 3 rondas hasta la número 5 y esta primera parte de la blusa ya estaría finalizada. Ahora vamos a continuar con el resto de las partes.
El siguiente paso será cortar este color de hilo para cambiarlo al siguiente color, que será el azul marino o azul oscuro. Vamos a realizar un nudo deslizado en este nuevo color para obtener una cadena y esta agregarla en el último punto que tejimos. Así lo agregamos y ahora vamos a unir los dos extremos de esta blusa de esta manera, así. Lo haremos mediante un punto deslizado que tejeremos en la segunda cadena que tejimos al principio de la ronda. Enganchamos la aguja y realizamos el punto deslizado y seguidamente levantamos 2 cadenas. Ahora sí vamos a continuar con la siguiente ronda, que será la número 6, la cual vamos a tejerla únicamente tomando las hebras de atrás de cada punto. Y vamos a tejer inicialmente un medio punto alto y seguidamente un aumento de medio punto alto. Es decir, que tejeremos 2 medios puntos altos en un mismo punto. Y esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 10 veces en toda la ronda. Es decir, que realizaremos la misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Hasta finalizar. Y como verán, aquí ya he finalizado esta ronda. Así es como se vería y finalizaríamos con un total de 30 medios puntos altos. Para comenzar la siguiente ronda vamos a unir los dos extremos de esta ronda. Vamos a unir el principio con el final. Y lo haremos realizando un punto deslizado en la segunda cadena que tejimos. Y luego levantamos 2 cadenas. Continuamos entonces con la ronda número 7. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. En esta ronda sí vamos a tejer tomando las 2 hebras de cada puntito. En la anterior solamente tomábamos la hebra trasera para que así no sobraran las delanteras y en esas poder tejer la blusa de color negro más adelante. Entonces en esta ronda, la número 7, tejeremos la secuencia de 4 medios puntos y un aumento, secuencia que la vamos a repetir 6 veces en total, es decir, hasta finalizar esta ronda. Entonces voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo quedaría. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como quedaría. Como siempre, vamos a unir los dos extremos para finalizarla por completo. Tejemos un punto deslizado en la segunda cadena y levantamos 2 cadenas nuevamente. Continuamos con la siguiente ronda, la número 8. En esta vamos a tejer la secuencia de 5 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces nuevamente, es decir, hasta finalizar toda la ronda, con un total de 42 medios puntos altos.
Y por aquí ya finalicé la ronda. Para finalizar, nuevamente unimos el principio con el final, realizando un punto deslizado y seguidamente un aumento. Esto lo vamos a realizar siempre que finalicemos una ronda. Entonces continuamos con la ronda número 9. En esta vamos a tejer la secuencia de 6 medios puntos altos y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta sería la última ronda de aumentos. Entonces esta secuencia la vamos a repetir nuevamente 6 veces hasta finalizar con un total de 48 medios puntos altos. Y aquí ya he finalizado. Este sería el resultado. De esta forma se van creando las ondulaciones en la falda. Unimos los dos extremos, realizando un punto deslizado. Y seguidamente 2 cadenitas. Ahora vamos a pasar a tejer las rondas de medios puntos normales. Desde la ronda número 10, que será esta, hasta la número 15, vamos a tejer 48 medios puntos altos en cada una de las rondas. Es decir, que tejeremos 6 rondas en total. 6 rondas con la misma cantidad de medios puntos. Esto hará el largo de la falda, ¿sí? Así que no se olviden de unir los dos extremos al finalizar cada ronda y levantar 2 cadenas para comenzar la siguiente. Y como verán, aquí ya realicé ese paso aparte. Así es como se vería. Y también realicé una manga y las flores de la falda. Pero esto ya se los voy a enseñar a hacer, así que no se preocupen. Una vez que finalicemos la ronda número 15, podemos cortar esta hebra de hilo de color azul. Y el sobrante que nos quedó lo vamos a esconder entre los puntos de la falda. Así que ahora vamos a pasar a bordar las flores del vestido. Para ello vamos a utilizar nuestra aguja lanera y vamos a utilizar 2 colores, el color azul turquesa claro y el color vino. Cada una de las flores serán exactamente iguales. Así que primero vamos a bordar lo que serán los tallos de cada una de las flores y luego bordaremos los pétalos. Como verán, yo ya realicé varios tallos, pero todos son de la misma forma. La separación entre ellos serán de 4 medios puntos. Así que para tejer el siguiente voy a contar 4 medios puntos y en el número 4 paso la aguja. La separación desde la parte de abajo será de una ronda, es decir que vamos a iniciar bordando en la ronda número 14. Entonces vamos a bordarlos de esta manera. Primero realizamos una especie de V
abierta y luego un palito en el medio. Como verán, aquí ya finalicé todos mis tallos y por último corto esta hebra de hilo. Así es como quedarían. Ahora pasamos a bordar los pétalos. Para bordar los pétalos lo haremos así. Los pétalos los pueden realizar de cualquier otra forma. Esta ha sido la forma que yo escogí, me pareció bastante fácil y lindo. Y así es como me han quedado las florecitas. Ustedes pueden bordarlas de la forma que mejor se les facilite. Ahora vamos a tejer lo que será la manga. Como verán, yo ya tejí una. Las dos las vamos a tejer de la misma manera. Vamos a agregar el color azul turquesa claro y realizaremos un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Así. Entonces vamos a ubicarnos sobre la ronda número 1. La manga estará tejida en la ronda número 1, parte de la 2 y parte de la 3. Vamos a iniciar en la ronda número 1. Pasamos la cadena y seguidamente vamos a tejer dos cadenas más. En este mismo punto que tejimos las dos cadenas, tejemos el primer medio punto alto. Y vamos a ir tejiendo un medio punto alto sobre cada punto. Tejeremos un total de 10 medios puntos en esta primera ronda. Al finalizar los 10 medios puntos, vamos a unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado en la segunda cadena y seguidamente levantamos dos cadenas. Ahora, desde la ronda número 2, que será esta, hasta la número 6,
vamos a tejer 10 medios puntos en cada una de las rondas. Tejeremos un punto sobre cada punto hasta completar 10 en cada una de las rondas. No se olviden de realizar el punto deslizado en la segunda cadena y seguidamente levantar 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda. Así que yo voy a realizar este paso aparte y ya vuelvo para mostrarles el resultado final. Y como verán, así me quedó la manga. Ya puedo cortar la hebra de hilo y este sobrante se esconde en los puntitos del tejido. Así ya tendríamos las mangas. Ustedes deberán realizar otra de la misma manera. Una vez finalizadas ambas mangas, ya esta primera y segunda parte del vestido estaría finalizada por completo. Ahora pasamos a realizar la última parte, que será la blusa de color negro que va sobre esta parte de color turquesa claro. Así que vamos a tomar el color negro y vamos a tejer sobre las hebras adelanteras de la ronda número 5. Recuerden que nosotros tejimos en las hebras traseras justamente para que nos sobraran las adelanteras y así poder tejer esta parte. Así que vamos a ubicarnos en la parte posterior del vestido, pasamos la aguja justo aquí en el primer punto, en la primera hebra, y tejemos 2 cadenas. Vamos a tejer de derecha a izquierda. Vamos a tejer entonces hacia la izquierda para llegar a la derecha. Entonces en este mismo punto vamos a realizar el primer medio punto alto de la primera ronda. Y vamos a ir realizando medios puntos sobre cada una de las hebras o puntos. Tejeremos en total 19 medios puntos altos. Es decir que al final nos va a sobrar una hebra donde vamos a realizar un aumento de medio punto alto. Pero primero vamos a tejer 19 medios puntos altos, uno sobre cada hebra. Y como verán, aquí ya he realizado los 19 puntos y así es como se vería. Justo al finalizar me sobró una hebra donde vamos a realizar un aumento de medio punto alto. Es decir que tejeremos 2 medios puntos altos en este mismo punto. Y así finalizaríamos la primera ronda con un total de 21 medios puntos altos. Ahora, para continuar con la siguiente ronda, vamos a unir los dos extremos de esta ronda realizando un punto deslizado y seguidamente levantamos 2 cadenas para comenzar la siguiente ronda. Ahora, desde la ronda número 2, que será esta, hasta la número 3, vamos a tejer 21 medios puntos altos en cada una de las rondas.
Y como verán aquí ya llegué hasta la ronda número 3. Por último, realizamos un punto deslizado en la segunda cadena y cortamos el hilo. El sobrante lo escondemos entre el tejido. Ahora vamos a realizar las mangas de esta blusa, así que vamos a tomar el color negro. Realizamos un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla en el tejido. Vamos a agregarla en la parte de adelante. Contamos 8 medios puntos altos de atrás hacia adelante y en el número 8 pasamos la aguja, o sea, enganchamos la aguja y pasamos el color. Aquí vamos a realizar la primera manga o tirante de la manga. Así que vamos ahora a realizar 10 cadenas. Para finalizar, vamos a ubicarnos en la parte de atrás y vamos a pasar la aguja. Enganchamos la aguja y realizamos un punto deslizado. Por último, cortamos la hebra y así es como haríamos los tirantes de la manga. Vamos a realizar lo mismo del otro lado. Contamos 8 medios puntos hacia adelante, enganchamos el color y tejemos 10 cadenas para finalizar en la parte de atrás con un punto deslizado. Así es como quedaría. Como verán, aquí yo ya he colocado el vestido. Este paso lo harán más adelante, pero lo coloqué para mostrarles cómo se vería el vestido una vez puesto. Y les recuerdo que la separación entre los tirantes es de 6 medios puntos altos. Así que deben contar 6 medios puntos y en el número 7 realizan el otro tirante. Y con esto finalizamos el hermoso vestido. Ahora pasamos a tejer el último detalle, que será el cinturón. Vamos a utilizar color mostaza y vamos a tejer 28 cadenas. Al finalizarlas, dejamos un sobrante de hilo de aproximadamente 5 centímetros y cortamos la hebra de hilo. Ahora esta fila de cadenas la vamos a colocar justo en la cintura, justo en medio de los dos colores, del color negro y el color azul marino, para cubrir el cambio de color. Y en la parte de atrás atamos los dos extremos. Listo. Por último vamos a tejer las botitas. Utilizaremos el color negro. Y vamos a iniciar tejiendo 6 cadenas.
Estas botitas estarán tejidas en punto bajo únicamente. Así que vamos a iniciar la primera ronda tejiendo en la segunda cadena a partir de la aguja. Vamos a tejer un aumento de punto bajo en esa cadena, es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto. Seguidamente vamos a realizar 3 puntos bajos, uno sobre cada una de las cadenas. Por último nos va a sobrar un punto o una cadena y en esta cadena vamos a realizar 4 medios puntos. Y en esta cadena vamos a realizar 4 puntos bajos en la misma. Ahora realizaremos lo mismo pero del otro lado. De nuevo tejemos 3 puntos bajos. Y en el último punto o cadena vamos a realizar un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Con esto finalizamos la ronda número 1 con un total de 14 puntos bajos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 2, tejemos el primer punto y lo marcamos. Primero vamos a tejer un aumento de punto bajo. Seguidamente 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a realizar 4 aumentos de punto bajo, un aumento al lado del otro, 4 en total. Al finalizarlos vamos a realizar lo mismo pero del otro lado. 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y en el último punto, un aumento de punto bajo. Con esto finalizamos la ronda número 2 con 20 puntos bajos en total. Pasamos a tejer la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer únicamente tomando la hebra de atrás de cada punto, es decir que tejeremos en BLO. Tejeremos en total 20 puntos bajos tomando la hebra de atrás. Y como verán, aquí ya he finalizado. Ahora pasamos a tejer la ronda número 4. En esta ronda vamos a tejer tomando las 2 hebras de cada punto. En esta ronda vamos a tejer 20 puntos bajos, pero esta vez sí vamos a tomar las 2 hebras de cada punto. Entonces vamos a tejer 20 puntos bajos. Como verán, aquí ya finalicé y así es como iría quedando la botita. Pasamos con la ronda número 5 donde vamos a realizar disminuciones de punto bajo. Vamos a iniciar tejiendo 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y ahora vamos a realizar las disminuciones de punto bajo. Realizaremos 6 disminuciones en total. Una disminución al lado de la otra. Disminución de punto bajo.
Luego de terminar las disminuciones, por último tejemos 4 puntos bajos, uno al lado del otro. Y con esto estaría lista la ronda número 5 con 14 puntos bajos en total. Pasamos con la siguiente ronda, la número 6. Dejo el primer punto y lo marco. Ahora, desde la ronda número 6, que será esta, hasta la número 8, vamos a tejer 14 puntos bajos en cada una de las rondas. Es decir, entonces, que tejeremos 3 rondas de 14 puntos bajos. Voy a realizarlas y ya vuelvo para mostrarles. Y así de hermosa es como quedaría la botita. Por último, realizamos un punto deslizado y cortamos la hebra de hilo. Este sobrante de hebra lo escondemos en los puntitos del tejido. Y con esto estaría finalizada la botita de nuestra princesita. Ustedes deberán realizar otra botita exactamente de la misma manera. Como verán, yo ya he tejido la otra y así es como quedarían. Y bueno, este sería el último accesorio que tejeríamos por el día de hoy. Recuerden que en el próximo tutorial, la segunda parte, vamos a tejer el cuerpo de la princesita. Y en la tercera y última parte tejeremos lo que será la cabecita, el cabello y los últimos accesorios para completar su vestuario. Así que espero que no se los pierdan y nos podamos ver en los próximos tutoriales. ¡Chao!